Después de todo, la muerte solo es un síntoma de que hubo vida. Mario Benedetti. Representando a la dirección del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, tengo el honor de dirigirme a ustedes con la finalidad de dar inicio a la formación continua en tanatología psicoforense y manejo funerario, donde se impartirán todos los conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para el perfeccionamiento profesional competente en la especialidad forense. Y se pone a su disposición con todos nuestros medios que serán durante toda su permanencia como tal en el curso, que pueden aprovechar al máximo, donde nosotros Info les brindaré el apoyo. De igual forma hacemos llegar nuestros abrazos fraternos y les deseamos éxito en el proceso académico. Sean todos bienvenidos. A continuación, la certificación en tanatología psicoforense y manejo funerario permite obtener el conocimiento social y profesional de sus competencias, por la cual la posibilidad mejora y puede obtener mejores oportunidades de labor. Además de la actualización continua de sus conocimientos y su desarrollo integral como profesional. Es importante que esta certificación viene registrada en la plataforma gubernamental Secretaría Técnica de Cualificación dentro de los amplios campos laborales y de igual manera para cualquiera a lo que lo permita laborar. A continuación les presento a la doctora Yasmín Vargas, especialista en conocimientos de psicotanatología forense. Doctora Yasmín Vargas. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días con todos. Permítame un momentito, enciendo la cámara. Perfecto, ¿me observan? Sí, doctora, buenos días. Buenos días con cada uno de ustedes. Gracias. Justo. A ver, gracias Jessy por la presentación, te agradezco mucho.
Entonces, bueno chicos, vamos a iniciar hoy con la capacitación de psicotanatología forense. Ha sido un gusto y un placer ver que se encuentran alumnos míos, ¿sí? Alumnos míos en esta clase y alumnos que ya pasaron de igual manera hace mucho tiempo. Entonces, sean todos bienvenidos, chicos, chicas, a la capacitación de psicotanatología forense. La psicotanatología forense es una de las ramas más hermosas que vamos a encontrar dentro de la criminalística, dentro del área de criminalística. ¿Por qué razón? ¿Me avisan bien? Se escucha entrecortado. A ver, denme un momentito, por favor. Sí, Doc, no se le escucha. Ya, perfecto. Ahí tal vez me escuchen mejor. Sí, doctora. Ya, muy amable, gracias. Entonces, les estaba haciendo referencia a que la psicotanatología es una de las ramas más hermosas que podemos encontrar dentro del área de criminalística. ¿Por qué razón? Porque la psicotanatología nos permite trabajar con ética y profesión dentro del área de criminalística. Soy una persona empática, no soy una persona que desde ya no me llevo con mis compañeros, soy una persona que genero rencor, soy una persona que genero odio. Discúlpenme los que les voy a decir, pero esta área no es para ustedes, entonces. Esta área no es para cada uno de ustedes si son esas personas, ¿sí? Si no soy una persona empática, si no soy una persona alegre, si no soy una persona que sé escuchar, si no soy una persona que sé que voy a poder ayudar a las personas, desde ya la psicotanatología forense no es para mí. Y desde ya tampoco la criminalística tampoco. ¿Por qué razón? Porque ustedes en su rama, en su especialización, ¿me ayudan con el micrófono, por favor? Señorita Estefanía Villafuerte. Muy amable, gracias. Sí, porque ustedes en su especialización, en su área como criminalistas, se van a encontrar con casos muy grandes, muy graves, casos de violencia sexual, casos de ¿qué? De femicidios, casos de homicidios, casos de suicidios, ¿sí? En los cuales yo tendré que investigar, encontrarme con los responsables o tal vez encontrarme en este caso con la víctima que fue agredido o en este caso con los familiares de la persona de quien falleció. Y yo no puedo acercarme al familiar, digamos, pongamos un ejemplo de la persona que fue balaceada. ¿Por qué? Le dieron unos 15 tiros. ¿Por qué razón? Porque la persona fue un criminal en vida y la asesinaron. Yo no me puedo acercar a los familiares por más que en vida pudo haber sido un asesino, pudo haber sido un violador, pudo haber sido, no sé, de lo peor, como se lo conoce. Yo no puedo acercarme jamás al familiar y decir, ¿sabe qué? Se lo tenía bien merecido ese tipo, bien hecho, como se lo dice ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé qué más dolor le puedo estar causando a esa persona, ¿sí? Tengo que saber yo cómo dar la noticia de que falleció, tengo que saber yo cómo dar la noticia a la persona de que está enferma de cáncer, tengo que yo saber dar la noticia de que la persona, hasta incluso la afectación de la tanatología, habla de la pérdida de las mascotas, ¿sí? Las mascotas ahora son consideradas como ¿qué? Como miembros de nuestras familias. Y yo no puedo ir hacia una persona que tiene un perrito, prácticamente el perrito es considerado ahora como su hijo, y le puedo decir, ¿sabes qué? Se murió tu perro. Como si a mí no me importara. Es una vida, ¿sí? Y la psicotanatología habla de la vida, habla específicamente de la vida y de la muerte, ¿sí? Pero específicamente se enfoca a que nosotros, por ejemplo, cuando estamos en vida, ¿sí? Cuando estamos en vida específicamente, contamos una historia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes en este momento van a decir, sí, ¿sabe qué? Yo soy abogado, soy doctora o estoy estudiando actualmente el área de criminalística, estoy trabajando,
tengo 5 hijos, me invento, ¿no? Tengo 5 hijos, tengo una madre, tengo un padre, soy un hijo, o tal vez tengo actualmente una relación de pareja, actualmente no la tengo, ¿sí? Estoy contando una historia de mi vida. Y cuando fallezco también contamos una historia, chicos, chicas. Cuando fallecíamos también contamos la historia. No es que simplemente se queda ahí, se acabó, no, es que falleció Jonathan, estoy tomando un ejemplo, ¿no? Falleció Jonathan y se acabó Jonathan, la vida de Jonathan se acabó. No, Jonathan nos cuenta una historia al finalizar. ¿Por qué les digo esto? Sucedió un caso en medicina legal, en la morgue, de un señor, ¿sí? Aproximadamente de unos 35 años, que al señor lo torturaron, lo amarraron, llegó a medicina legal degollado, cortado parte de sus dedos, ¿sí? En posición fetal, ¿sí? Posición fetal, totalmente medicina legal, totalmente torturado, claro está, ya por el rigor mortis que se presenta después de la muerte, ¿sí? ¿Y qué pasó? Esta persona, ¿no? Prácticamente se tenía que hacer la autopsia, porque era una muerte violenta, claro está, ¿sí? Era una muerte violenta, se tenía que realizar la autopsia y no se podía realizar la autopsia. ¿Por qué? Porque la persona estaba en posición fetal. Para los que no saben qué es una posición fetal, es cuando prácticamente cuando nos hacemos una bolita, ¿no? Eso es una posición fetal. Entonces estaba prácticamente así el señor, ¿no? Totalmente duro, contracturado. Y al momento que unos colegas dicen, no queda más, toca fracturarle los brazos, toca fracturarle las piernas, para poder estabilizarle, colocarle en una posición erecta y poder realizar la autopsia, ¿no? Pero estos son los profesionales que no conocen de la tanatología. ¿Y qué pasó? En ese momento se les dijo, no, no se le puede hacer eso jamás a la persona. ¿Por qué? Porque al muerto hay que respetarlo, ¿sí? Yo no me puedo burlar de la persona, mucho menos faltar el respeto a ese tipo de personas que ya fallecieron. Entonces, ¿qué es lo que se le hizo? Se le empezó a hablar, ¿sí? Se le empezó a hablar al cadáver en ese momento, se le empezó a decir, ¿sabes qué? Tu familia ya se encuentra aquí, estás ya a salvo, permítenos por favor realizarte la autopsia, es el último procedimiento que se va a realizar en tu vida y con eso, ¿qué es lo que sucedió? Solito las extremidades se empezaron a suavizar, solito las extremidades se empezaron a suavizar. Totalmente. Parecía como si es que la persona hubiese fallecido recién en unos 30 minutos. Ya no tenía rigor mortis, no tenía contracturado, no tenía nada. La persona estaba totalmente como si es que recién hubiese fallecido unos 30 minutos. Se le pudo realizar en ese momento la autopsia tranquilamente. Sí, alguien iba a preguntar algo tal vez. No, doctora, comprendido. Sí, perdón. Permítanme un momento, estoy permitiéndoles entrar a sus compañeros. Gracias. La persona se dejó realizar. ¿Por qué? Contamos una historia. A esa persona
directamente y de la mano estrechamente con derecho, con la rama de medicina, con la rama de ética, con la rama de la bioética y específicamente también con quién, con cuidados paliativos. Van estrechamente y relacionados totalmente de la mano. Esta rama de la psicotanatología, al final ustedes me van a dar la razón. Nos deberían dar desde la escuela esta rama de la psicotanatología. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser empáticos en la vida, para que aprendamos a escuchar y saber qué es lo que necesitan las demás personas. ¿Sí? Al finalizar vamos a entender por qué nos deberían dar desde la escuela la rama de la psicotanatología forense. ¿Para qué? Para también yo poder sobrellevar un duelo, para yo también saber cómo comunicar a las personas. ¿Sí? Ahora bien, aparte de la psicotanatología, la muerte, estrechamente en el ámbito científico, se le conoce como ¿qué? A la muerte se le conoce específicamente por la tríada de Bichat, ¿sí? La tríada de Bichat. ¿Qué significa la tríada de Bichat? La tríada de Bichat nos dice que para una persona se considere que prácticamente para darla por fallecida, ¿sí? En este caso, por decir que ya está muerta, para que me entiendan, se necesita de 3 parámetros específicamente. La primera, que no tenga ya la función cardíaca, ¿sí? Función cardíaca. Es decir, que su corazón, su pulso, ya dejó de latir, para que me entiendan, ¿sí? Ya no tiene pulso, no tiene latidos cardíacos, ya nada, ¿sí? Se acabó su función cardíaca. ¿Cuál es la segunda? La función respiratoria, ¿sí? En la función respiratoria, ¿qué es lo que voy a verificar? Claro está la respiración de la persona. ¿Cómo puedo realizar esto? Mediante auscultaciones, ¿sí? Verificar el pecho de la persona, ¿sí? Que se levanta, se extiende, se expande, etcétera, ¿no? Y por último, la función neurológica, ¿sí? ¿Cómo verifico la función neurológica? Una de las principales y más rápidas de verificar la función neurológica es mediante las pupilas, ¿sí? Pupilas de reacción ¿a qué? A la luz. Y si no, pues si me encuentro en el hospital, lo que se realiza en el hospital son exámenes, ¿no? Como un electroencefalograma, una angiografía cerebral, etcétera, ¿no? Para ver qué la actividad neuronal de esa persona. Cuando estas 3 funciones se acaban, la cardíaca, la respiratoria, la neurológica, se sumaron, ¿sí? A la persona se le considera prácticamente que ha fallecido. Eso es en el ámbito científico. Ahora, también la psicotanatología va relacionado ¿con quién? Con la religión, ¿sí? ¿Qué nos dice en cambio la religión cuando una persona ha fallecido? Aquí no les estoy diciendo que todos debemos ser religiosos, no, pero siempre debemos respetar las creencias de los demás. Y tampoco les estoy diciendo, si ustedes no creen en Dios, que tampoco pueden seguir la psicotanatología, jamás, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué nos en cambio nos dice la religión? La religión nos dice que para dar declarado a una persona, prácticamente se tiene que despegar el espíritu de nuestro cuerpo. Es simplemente eso, ¿no? Que se despega nuestra alma o nuestro espíritu del cuerpo en la parte religiosa. Pero ahora nuevamente vamos a volver a la parte científica. ¿Qué se refiere en cambio a la parte científica? La parte científica también nos indica 2 fenómenos, que significan los signos negativos de la muerte y los signos positivos de la muerte, ¿sí? Signos negativos de la muerte y los signos positivos de la muerte. Los signos negativos son los que les acabé de mencionar, ¿sí? Ya la falla de la función cardíaca, respiratoria y neurológica. ¿Y cuáles son los positivos? Los signos positivos de la muerte ya son considerados como los fenómenos cadavéricos, ¿sí? Fenómenos cadavéricos, para que ustedes me entiendan en un pequeño resumen, porque sí lo van a ver en la capacitación más específicamente, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, a la putrefacción del cadáver, rigor mortis, a las livideces cadavéricas que presenta el cadáver. Esos son los signos positivos como tal, como pequeños ejemplos, ¿no? Ya después lo van a ver. Hasta aquí tal vez alguna pregunta, duda. No, ninguna, doctora. Perfecto, entonces continuamos. Ahora bien, ¿cómo nace la psicotanatología forense? La psicotanatología forense nace desde el año de 1950, ¿sí? Nace desde el año de 1950 con las investigaciones de la doctora Kleber-Ross, ¿sí?
La doctora Clever Rose fue la primera en enfocarse a investigar específicamente la muerte, porque nadie se atrevía a topar este tema de la muerte, ¿no? Nadie se atrevía. Los únicos que se atrevieron a topar el tema de la muerte fueron prácticamente los religiosos, ¿no? Los que creían en Dios eran los únicos que se atrevieron. Y en la antigüedad, los antiguos egipcios. Recuerden que los antiguos egipcios, ellos a sus muertos les embalsamaban, les llenaban de oro, de sus pertenencias, porque ellos creían que existía una vida más allá después de fallecer, ¿sí? Pero específicamente después ya de Cristo, los únicos que llegaron a tener el conocimiento de la muerte y todo relacionado con la muerte fueron los religiosos. La doctora Clever Rose en el año de 1950 empezó a estudiar la muerte ¿con qué? ¿Con qué casos? Empezó a estudiar la muerte con casos de personas que iban a fallecer a 6 meses. Es decir, personas que ya eran diagnosticadas con cáncer terminal, personas que ya tenían enfermedades totalmente graves, incurables, y empezó a estudiar con ellos este caso, ¿sí? Al principio, a la doctora Clever Rose se le destacó que estaba loca, ¿sí? Que estaba totalmente loca por tomar los temas de la muerte, ¿sí? Por topar estos temas tan revelantes que son. Pero en cambio, la doctora Clever Rose en 1950 hace referencia a la palabra tanatología. ¿Tanatología de dónde viene? Tanatología viene del griego thanatos, ¿sí? Thanatos, que significa el dios griego de la muerte. ¿Qué significa esto? Que a Thanatos se le consideraba como el dios de una muerte pacífica, ¿sí? El dios de una muerte pacífica. Y Logos, obviamente, ya es un tratado, ya es un estudio, ¿no? Como tal. Logos ya es un tratado y ya es un estudio. Por eso se le conoce como el estudio de la muerte. Pero Thanatos era el dios de la muerte, de una muerte pacífica. Hay que recordar que también los griegos era un pueblo muy, muy violento, ¿no? Muy violento, era un pueblo que prácticamente pasaba solamente en guerras, en violencia, etcétera. Y aquí también se le conoce como la diosa Keres, ¿sí? A la diosa Keres, en cambio, se le conoce como la muerte violenta, ¿sí? La muerte violenta, de asesinatos, homicidios, etcétera, ¿no? Totalmente la muerte violenta. Pero en cambio, Thanatos está relacionado en lo griego con su hermano, que es prácticamente himnos, que es dormir, porque a la muerte se le conoce como dormir, ¿sí? Dormir pacíficamente. Entonces, reuniendo todas estas palabras, la psicotanatología, ¿de qué se trata? Morir con dignidad, ¿sí? Morir con dignidad. Eso se trata la psicotanatología, el buen morir, ¿sí? Poder morir en paz, poder morir tranquilo, ¿sí? Poder morir tranquilamente, prácticamente en un estado de sueño profundo, como se le conocía en la antigua griega, ¿sí? Los antiguos griegos también eran muy asociados con esta parte de la psicotanatología. ¿Por qué razón eran muy asociados o tenían mucho de la psicotanatología? Porque ellos sí practicaban lo que es la eutanasia, ¿sí? Ellos sí practicaban lo que es la eutanasia. ¿Qué significa eutanasia? La eutanasia significa, por lo general, también viene la palabra eu, que significa buena, ¿sí? Significa buena, de igual manera, y eutanasia prácticamente la muerte. Era una buena muerte que se debía practicar a las personas y que también practicaban ellos. Ellos practicaban de igual manera la eugenesis. ¿Qué significa esto? Los niños que nacían deformes, los niños que nacían con alguna patología, ellos prácticamente no les dejaban vivir, ¿sí? Prácticamente los mataban. ¿Por qué? Porque decían que una persona vivía con ese tipo de patologías, de sufrimiento, ¿para qué va a venir en el mundo? ¿Sí? Ellos practicaban tener una buena raza, con una buena salud, un buen estilo de vida. ¿Sí? Hasta aquí tal vez alguna pregunta, duda. Doctora, una pregunta. ¿La eugenesis que le practicaban a los niños era un aborto que le hacían a las madres? No. En ese tiempo, no.
En ese tiempo no existía una ecografía para ya saber si el niño ya venía con patologías. No, el niño ya Entonces nacía con era las después patologías. de nacer. Después de nacer, exactamente. Después de nacer, a los niños que venían ya con esas patologías, ¿sí? Ya se los veía con las patologías que venían, a los niños simplemente se les mataba, ¿sí? Es lo que ¿Con hacía qué la antigua. método? Pues te podría decir que los asfixiaban o a veces los degollaban, ¿sí? Pues, como les dije hace un momento, el pueblo griego era un pueblo muy violento, ¿sí? Entonces, ya se Ahí no imaginará. habían derechos humanos todavía. No, mi estimada Cintia, Muchas ¿sí? gracias, doctora. Mónica, Sí, doctora, buenos días. También se dice, he escuchado, bueno, no sé si será cierto, pero pues se ve, ¿no? En nuestros indígenas dicen que ellos también practican eso y uno sí ve que los indígenas no hay niños con problemas, ¿no? Porque pues se dice que ellos también, o no sé si hace muchos años o hasta ahora permanece eso en ellos. ya. Actualmente, pues en ciertas culturas de los indígenas, sí, los que todavía son muy cerrados o todavía no se han abierto totalmente a la cultura de hoy en día, sí, pues sí, sí se practica, es correcto, estás en lo correcto, Mónica, pero ellos sí se practica, como lo dijo Cintia, ya desde el momento que se encuentra embarazada la madre, ¿no? Entonces se le practica un aborto, ¿sí? Sí se le practica un aborto. En este caso lo realizan con parteras que son de ahí mismo, se toman sus aguas, sus hierbas, etcétera, hacen sus, por llamarlo así, sus rituales, ¿no? Para poder en ese momento despojar al producto, al feto en este caso, al bebé que viene con mal de formación, ¿no? Y esto se los entrega prácticamente ¿a quién? A la naturaleza. La naturaleza sabrá qué es lo que realiza con eso, es lo que realizan los indígenas, ¿no? Bien. ¿Alguien más tal vez alguna duda? Dime, Ricardo. Claro, ya. Dame un segundito para poder dar el chat. Claro, investiguen de la doctora, ¿sí? Investiguen de ella, es realmente muy bueno, ¿sí? Realmente muy bueno. A ver, dame un segundito, por favor. A ver, Ross, ¿sí? Ya, la doctora. ¿Sí? Ella es la madre prácticamente de la psicotanatología forense, ¿no? No sé si les llegó a todos, yo creo que solo le mandé a Crisol. No, no nos llegó, doctora. De mí para todos, dice. Qué raro. A ver. Bueno, al final mejor les pongo la diapositiva en el chat. ¿Les parece? Les dejo el nombre para que le tomen una fotito, ¿ya? Porque no me familiarizo mucho aún con el Zoom. Ya, perfecto. Entonces continuemos. ¿Alguien más tal vez hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien. Ahora nos vamos a entrar mucho más adentro de la psicotanatología. Algo muy interesante y muy bonito. ¿Ustedes se sienten preparados en este momento para fallecer? ¿Ustedes se sienten en este momento preparados para recibir una noticia que su madre o su padre falleció? Yo creo que No, nadie, doctora. no, doctora. ¿No? ¿No? Les cambia la cara, ¿verdad? Estaban felices y ya se quedaron pensativos, ¿verdad? Exacto. Sí. Todos Todos en vamos a este momento. pasar por eso, pero, o sea, es algo triste. Exactamente. Yo Sí. en cambio yo sí, yo, de morir yo sí, pero mis seres queridos no. Como que no, es muy difícil, muy duro. Ya. Y están preparados para morir. Ahora bien, están preparados para recibir si les dijeran en este momento, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad, tienes un cáncer terminal que te fue diagnosticado a último momento. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo para merecer esa enfermedad?
¿Qué fue lo que hice? Exactamente, ¿ya? ¿Qué fue lo que yo hice en esta vida para merecer ese tipo de enfermedad? Son las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿estamos preparados también para poder perder a nuestras mascotas? Porque la psicotanatología también se refiere también a las pérdidas de una relación amorosa. ¿Estoy dispuesta a perder en este momento a mi pareja? ¿Sí? ¿Estoy dispuesta en este momento a perder mi trabajo? ¿No? Todo creo No, lo que Gracias, sea Estefanía. Gracias, perdón. relacionado, No creo, Doc. Ajá, sí. todo lo que sea relacionado con pérdida, creo que no, nosotros eh, de por sí lo rechazamos, sea Ujú, todo lo que laboral, es sea cualquier ámbito. perfecto. Es lo que van a aprender ustedes aquí en la psicotanatología, cómo aceptar, ¿sí? Cómo aceptar y cómo manejar, ¿sí? Si yo tengo que perder un ser querido en este momento. Y después les voy a contar una historia personal mía que a mí me pasó con un familiar que me tocó aplicar a mí mismo la psicotanatología forense y fue muy duro. Pero aquí estamos para aprender. Entonces, bien, vamos a hacer un ejercicio en este momento, ¿sí? En este momento van a contestar unas preguntas. Por favor, anoten, ¿ya? Por favor, anoten las preguntas. Denme un minutito, ya les empiezo a dictar, por favor. Denme un segundito. Denme un minuto, por favor.
Perdón, ¿me escuchan ahí nuevamente? Sí, doctora. Sí, doctor. Ya. Mil disculpas, tuve un poquito de interferencia. Listo, ahora sí. Vamos con la primera pregunta, por favor. ¿Qué es lo que me hace sentir bien de lo que he hecho en mi vida? ¿Sí? Repito, ¿qué es lo que me hace sentir bien de lo que he hecho en mi vida? ¿Sí? La segunda pregunta, ¿de qué me arrepiento? ¿De qué me arrepiento? Tercera pregunta, ¿qué me faltaría hacer antes de morir? ¿Qué me faltaría hacer antes de morir? Siguiente pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer mientras viva? ¿Qué es lo que quiero hacer mientras viva? ¿Qué es lo que quiero dejar de hacer mientras viva? ¿Qué me ayudaría a preparar para morir? ¿Sí? Repetir la sexta pregunta. Ya. ¿Qué es lo que quiero dejar de hacer mientras viva? ¿Qué es lo que quiero dejar de hacer mientras viva? ¿Sí? La siguiente, ¿qué me ayudaría para prepararme a morir? ¿Qué me ayudaría para prepararme a morir? Doctora, disculpe, la sexta pregunta que dice ¿qué me ayudaría para prepararme a morir? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que a ti te ayudaría, por ejemplo? A mí me ayudaría, por ejemplo, en mi caso, ir a una misa, ¿sí? Me gustaría ir a una misa, eso me ayudaría a prepararme a mí para morir en paz. Allá, ¿A doctora. ti qué te gustaría? O sea, a ti, invento un ejemplo. A mí me ayudaría a prepararme para morir, ir a un campo abierto, ¿sí? O ir a la playa, no lo sé, ¿no? Ya depende de cada uno de ustedes. ¿Qué he logrado, sí? ¿Qué he logrado dar que me hace vivir en plenitud conmigo mismo? Repito, ¿qué he logrado dar que me hace vivir en plenitud conmigo mismo? ¿Sí? ¿Qué me detiene en esta vida todavía? ¿Qué me detiene en esta vida todavía? ¿Sí? Perfecto, por favor, tienen 15 minutos para que reflexionen, contesten las preguntas, ¿sí? Estas preguntas más que nada es, si ustedes supieran que hoy es su último día de vida, ¿sí? Si ustedes supieran que hoy es su último día de vida y tienen que responder estas preguntas. Así que respondan con total sinceridad, con total respuesta, como si ustedes supieran que hoy se acaba su vida, ¿sí? Por favor, tienen 15 minutos, empiecen a resolverlo.